Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver los mecanismos de localización del sonido en el plano horizontal, es decir, la manera o la forma en que las personas localizamos la dirección de la cual nos proviene un sonido en el plano donde nos movemos, en el plano horizontal, que es el más habitual de la escucha humana. Vemos en esta transparencia el esquema de la cabeza de una persona visto desde arriba. En esta situación tenemos un objeto sonoro a una cierta distancia que emite una onda que podemos considerar que es plana para una cierta distancia y que llega a la persona, a la cabeza de la persona, con un ángulo tecta respecto al eje central de audición. Rápidamente nos podemos dar cuenta que esa onda, ese sonido, va a llegar antes al oído derecho que al oído izquierdo por una cuestión básica geométrica. Bien, esta diferencia de tiempos o este concepto se conoce como diferencia de tiempo interaural o ITD con el acrónimo en inglés. Si formalizamos esta expresión matemáticamente, podemos decir, luego veremos su demostración, que la ITD es igual al radio de la cabeza, es decir, a la mitad de la distancia que hay entre un oído y otro, dividido por la velocidad del sonido, que en condiciones habituales es 344 metros por segundo, y multiplicado por el ángulo en radianes y por el seno del ángulo en radianes de esta dirección. Por lo tanto, este ITD depende directamente del ángulo de llegada de la onda. Esto es plano para esto es válido para todos los sonidos que vienen de frente, es decir, entre un ángulo de más 90 y menos 90 grados. Vamos a ver ahora un detalle de este cálculo que hemos dicho antes. Si nos fijamos en este esquema un poco más detallado, este ángulo tecta es el mismo que este ángulo tecta y que este de aquí. Por lo tanto, la onda plana, cuando llega al oído derecho, se encuentra aquí en esta posición. Por lo tanto, le falta realizar dos trayectos. Uno recto, que es este, y que se puede aproximar por el radio multiplicado por el seno de tecta. Esta distancia es la misma de esta, y entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo con ángulo tecta y del cual podemos extraer rápidamente esta distancia de aquí como R por seno de tecta. Y después tenemos una zona curva donde la onda sufre un trayecto curvo y que obviamente al ser parte de la circunferencia la podemos aproximar o directamente es el radio de esta circunferencia multiplicado por el ángulo en radianes. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí podríamos suponer que todo está solucionado, pero no es así. Como he dicho al principio, esta fórmula es válida o nos permite extraer el ángulo correcto solamente en más o menos 90 grados. ¿Qué ocurre cuando una fuente se encuentra detrás? Pues bien, cuando una fuente se encuentra detrás, esta ITD es igual en ambos casos, es decir, esta distancia es igual que esta y esta es igual que esta. Por lo tanto, ya tenemos una primera incertidumbre. No podemos discriminar solamente con este mecanismo si el sonido está delante o atrás. Pero podemos ir un poquito más allá, adelantándonos a las tres dimensiones. Cualquiera de los puntos de la superficie de este cono tiene el mismo problema, es decir, aparece lo que se denomina un cono de confusión o una zona donde los sonidos tienen todos la misma ITD. ¿Significa que no podemos discriminarlo? No, porque como veremos existen otros mecanismos, pero en principio o a priori ya podemos pensar que los sonidos que vienen de un lado, cuanto más vengan hacia un lado, más problemas van a tener con este efecto relacionado con la ITD. Además aparece otro problema añadido. La ITD en realidad es interpretada como el sistema auditivo humano como una diferencia de fases, no estrictamente de tiempo, sino de fase de la onda, de la frecuencia de la cual sea el sonido característica, ¿no? Entonces, si consideramos, por ejemplo, una distancia entre oídos de 12 centímetros, esto es variable según las personas, podemos suponer queremos buscar a qué frecuencia tenemos una longitud de onda completa entre un oído y otro. Es decir, suponiendo que una señal viene del lado derecho o del izquierdo, cuando completa un ciclo de 2π o de 360 grados completo. Para ello dividimos la velocidad del sonido por esa distancia, que son 12 centímetros, y obtenemos que una longitud de onda completa corresponde a 2900 Hz para esa distancia interaural. Es decir, exactamente la misma presión en un oído que en otro, diferencia de fase 0.
pero a partir de 180 grados ya empieza a haber ambigüedad, es decir, no sabemos si estamos en el lado más 180 o en el menos 180, es decir, que para la mitad de 2900, aproximadamente para 1500 hercios, ya empieza a haber ambigüedad de la dirección de llegada por el problema de las vueltas de la fase. Entonces, este mecanismo solo es válido hasta la frecuencia de 1500 hercios. A partir de aproximadamente, esto no es exacto, depende de las personas y de otra serie de parámetros, los sonidos ya no empezamos a localizarlos bien mediante el mecanismo de ITD. Sin embargo, aparece otro mecanismo bastante evidente, que es la diferencia de intensidades. Cuando la ITD empieza a dejar de funcionar, es decir, por encima de 1,5 kHz, aparece otro efecto, que es la sombra de la cabeza. Es decir, si un sonido nos llega por el lado del oído derecho, parece lógico pensar que lo vamos a oír más fuerte en el oído derecho. Ya no antes, sino más fuerte. ¿Por qué? Porque da la impresión, o a priori, que la cabeza puede de alguna manera producir una sombra en el oído opuesto. Este efecto es un efecto típico de difracción que se puede modelar matemáticamente y que está relacionado también con el tamaño de la cabeza, que al mismo tiempo está relacionado con la distancia interaural. Es por eso que cuando empieza a dejar de funcionar la ITD, empieza a funcionar la IID, porque la cabeza empieza a comportarse de una manera bloqueadora de los sonidos. Por debajo de 1,5 kHz, la cabeza es como un pequeño alfiler situado en una ola del mar, no hace nada. Pero si la cabeza la consideramos que es como una gran bola en la onda que deja en un vaso de agua una pequeña gota, pues sí que ya bloquea, ¿no? Entonces, para altas frecuencias la cabeza bloquea y produce una diferencia de intensidad interaural. Vemos en este esquema la idea. Tenemos una onda de una frecuencia bastante alta, es decir, con una longitud de onda mucho mayor que la distancia entre los oídos, es decir, cada raya sería un pico de presión. La onda viene por el oído derecho y vemos que aquí produce una zona de sombra. Esta zona de sombra es una zona donde no se oye bien este sonido, porque la cabeza produce sombra. A partir de una cierta distancia se vuelve a oír, pero ya ha dejado el suficiente efecto de sombra aquí para que el oído no oiga mucho el sonido por aquí y lo oiga más fuerte por aquí. Por lo tanto, interpretará que el sonido viene de la derecha, independientemente de la diferencia de fases que ya en estas frecuencias deja de funcionar. Por lo tanto, el mecanismo de localización de sonidos en el plano horizontal es un efecto combinado. La percepción es... hay un error, la percepción de la dirección de llegada es por tanto un mecanismo combinado. Por debajo de 1,5 kHz funciona la ITD y por encima de 1,5 kHz funciona la IID. La transición entre ambos mecanismos se produce de manera gradual y finalmente es el cerebro el que procesa ambas medidas y extrapola la dirección de llegada. Por lo tanto, las conclusiones de este módulo son que el cerebro es el mecanismo que combina los dos mecanismos o partes en los que se divide la localización en el plano horizontal.